Un nuevo día, una nueva tarde. Buenas tardes, Fray Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo está? Muy bien, Hoy estamos de fiesta. cumpleaños de la Virgen. Sí, hay que comprar un bizcochito y cantarle cumpleaños a la Virgen. Manuel, ¿tú no trajiste un bizcochito hoy para cantarle cumpleaños a la Virgen? ¿Cómo va a ser? Ciertamente, ¿verdad? Celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, una fiesta para muchos pueblos bajo distintas advocaciones hoy. Felicitamos a la diócesis de Mayagüez, que tiene la fiesta de la patrona, Nuestra Señora. De la Monserrate. Bueno, no la patrona de la diócesis, porque es la Candelaria, pero sí la patrona en su De este manifestación. santuario. De ese santuario. Del Eso, santuario. me turbé, de hormiguero. De hormiguero y yo me imagino que este año tendrá que ser de una manera distinta, pero ciertamente un 8 de septiembre hormiguero colapsa de la cantidad de gente de tantos pueblos que vienen para venerar y celebrar este día tan hermoso. Así que Hormiguero hoy lo estará así celebrando de una manera distinta, a lo mejor virtual. Virtual, ciertamente. Pero la alegría no falta de aquellos que amamos a la Virgen y la felicitamos en este día. Vamos a orar para que lo que estamos compartiendo en estos días sobre esta hermosa carta de la alegría del amor nos ayude a profundizar y a crecer cada vez más. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos entonces compartiendo con todos nuestros radio escuchas, ¿verdad? Y los que nos sintonizan también a través de las redes sociales, Facebook Live, esta alegría del amor, esta exhortación apostólica del Papa Francisco en este primer capítulo que es a la luz de la palabra, y vemos cómo vamos dando pasito a pasito esta experiencia de esta lectura orante que el Papa nos está haciendo con el Salmo 128 y cómo vamos compartiendo padre, ¿cómo es que usted dice cuando tenemos un titulito? Acápite, no me logro aprender todavía esa palabra, cada acápite, ¿verdad? Que nos va introduciendo en un versículo de este Salmo 128. Y ayer nos quedamos en la ternura del abrazo. Vamos a ver hoy la ternura en el horizonte del amor. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. La ternura es interesante porque ha sido el Papa Francisco el que la ha vuelto a poner, a rescatar. Esa es la palabra. A rescatar. Esa es la palabra. La ha puesto en el centro de la vida de la iglesia y nos ha hecho despojarnos. E incluso, fíjate que con la pandemia hemos necesitado o estamos necesitados de ternura y estamos inventando nuevas formas de ternura. Porque generalmente hablamos de ternura y como es que tocarnos, abrazarnos. Y ahora con esta situación del COVID no podemos. Entonces, ¿cómo crear unos nuevos signos, unas nuevas expresiones de manifestar esa ternura? Y en esa ternura, ¿verdad? El Papa Francisco le llama la cultura de la ternura. Una nueva cultura, una nueva manera, para nosotros rescatar esta palabra tan corta, pero que puede manifestar tanto, nos puede hacer manifestar tanto en esta ternura. Fíjate que usted ha dicho, citando al Papa, ¿verdad? La cultura, recordando que cultura es la manera de ser, de pensar, de actuar y vivir un pueblo. Por lo tanto, es una manera de ser, de actuar, de vivir, de pensar, de relacionarnos. No es simplemente palabritas bonitas, no, es todo un conjunto. Como el Espíritu, ahora en esto que usted menciona, Padre, como el Espíritu ha ido conduciendo al Santo Padre, porque quién iba a pensar que íbamos a estar viviendo esta pandemia y que estas palabras, estas frases,
todo este camino de su pontificado, cómo nos está introduciendo a rescatar muchas cosas que se habían perdido y que el Papa de una manera sencilla nos está introduciendo nuevamente a ellas. Es correcto, muy correcto. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos, la unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. Interesante. Para expresar el amor, rasgos de amor paterno o materno. Porque hay una gratuidad, hay una experiencia vital que brota de lo más profundo. Y por eso el Salmo 132, Señor, mi corazón no es ambicioso en altanero. Y te pido que no supere mi capacidad, sino que me acojo, me acurrullo en el regazo de mi madre. Es un salmo hermosísimo, bien breve, pero muy hermoso, que habla de ese estar en los brazos de mi madre, en los brazos de mi padre, acogido, abrazado y sin esperar nada. Es gratuidad, gratuidad total. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado. Se trata, como lo expresa la palabra hebrea, gamul, de un niño ya detestado. No. Perdón. Destetado. Porque si dice la otra palabra, es lo contrario. Es decir, que ya no está, la S. es que ya no está mamando. Chupando. Uh-huh. Es un niño destetado, es el niño que está, comió y se durmió. Sí. No dice, si no dice todo lo no contrario. No detestado. No, porque es un niño no querido, rechazado. Sí. Todo lo contrario. Sino destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en su pecho. Se aferra, se agarra. Que es, en un ámbito muy hermoso, la imagen de la Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Usted mira la imagen, un niño que ella tiene en sus brazos, en su seno, su regazo. No es un niño pequeñito, es un niño de unos 12 años. Pero evoca esto, ¿no? Y está con los brazos así caídos. Confiado. Ha sido nutrido, ha sido alimentado, está en paz, duerme tranquilo. Por eso decía que es un salmo muy hermoso. Es entonces una intimidad consciente y no meramente biológica. Por eso el salmista canta: tengo mi interior en paz y en silencio como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño, como una criatura indefensa. Tengo mi conciencia, tengo mi interior en paz. Que otro salmo que rezamos en la iglesia nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú solo, Señor, eres el Padre providente que me acoges, que me recibes. De modo paralelo, podemos acudir a otra escena donde el profeta Oseas coloca en boca de Dios como Padre estas palabras conmovedoras: cuando Israel era joven, lo amé. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta un niño contra su mejilla, se inclinaba y le daba de comer. Fíjate qué expresiones. Cuando Israel era joven, lo amé. Porque cuando un padre ve a su hijo joven creciendo, desarrollando, se ve proyectado en sí mismo, ve la vida que ha nacido de él, que se prolonga. Pero añade, lo enseñé a andar. Sí, ese enseñar a andar, me detuve con él, lo alzaré. Y alzaba en brazos es no algo que se supere, que eche para adelante.
Y con cuerdas humanas, ¿cuáles son las cuerdas humanas? ¿Usted sabe cuáles son las cuerdas humanas? No, padre. ¿Que no sabe? No, no sé. Los brazos. Los brazos. Con cuerdas humanas. ¿Qué dice? Con correas de amor lo atraía. ¿Y cómo atrae tú una persona con cuerdas humanas? Abrazando. Era para ellos como el que levanta a un niño contra su mejilla. Un gesto muy hermoso de los papás, ¿verdad? Que ven los niños, ¡ay! Los estrujan contra su... Me inclinaba y le daba de comer. Me inclinaba, me bajaba, me bajaba a su altura, me ponía a su nivel. Es todo un lenguaje muy hermoso, que cuando uno lo medita y lo reflexiona, recuerda sus vivencias, en el sentido de que uno fue niño o niña, y también lo que uno hace con los niños y las niñas. Es interesante ver la expresión de amor de un papá, de una mamá, por ejemplo, en esto que acabamos de leer, o de un abuelo, o de una abuela, o de un tío, o de una tía, o de un hermanito pequeño cuando ve a su hermanito por primera vez, que dan esos abrazos, y a veces uno ve a los niños que los abrazan. Y la ternura con que le acaricia. Es correcto, ¿verdad? Claro, después adolescentes le dan puño. Si algo yo recuerdo, padre, de mi abuelo, cuando llegábamos a la casa y éramos pequeños, él nos tomaba en brazos. Y los abuelos tenían siempre algo muy particular. Y mi abuelo nos bailaba y empezaba tanganaca, tanga, tanga, tangana, y después bajaba esa y agarraba la otra. Y así sucesivamente hasta que a las 3 nos bailaba. Entonces, por eso usted sabe bailar bien. Seguro, seguro. Y entonces ese recuerdo de abuelo no se nos olvida y lo recordamos cada rato. ¿Te acuerdas cuando abuelo nos bailaba? Sí. Y lo que decía era tanganaca, tanga, tanga y más nada. El ritmo de la tanganga. Ajá. Con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, la familia humana y de Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas que sean imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este numeral viene a ser como una pequeña síntesis. Léalo otra vez. Es el numeral 29. Con esta mirada hecha de fe y de amor. Entonces, una mirada de fe. Pero una mirada que está hecha de amor, de fe, de gracia, de compromiso. ¿De quiénes? De la familia humana y de la Trinidad divina. Y como decía al principio, es reflejo de la Trinidad. Contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón. Fíjate entonces, la palabra de Dios confía esta familia en las manos del varón, de la mujer y de los hijos. ¿Para qué? Conformen una comunión de personas que sean imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como miramos la familia de Nazaret, Jesús, María y José, miramos la familia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque es a imagen de la Trinidad. Es relación, es comunión, es vida, es esperanza, es amor. La actividad generativa y educativa es a su vez un reflejo de la obra creadora del Padre. Fíjate entonces, generación y educación es reflejo de la obra creadora del Padre. Por tanto, cuando tú, miembro de una familia, realizas una actividad que genera vida y educa, haces presente al Padre, al que es vida. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana. Aquí nos dice cómo debe vivir una familia cristiana, su diario vivir, sus momentitos de encuentro. Primero, la oración cotidiana. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Tercero, y la comunión eucarística. Y esto ayudará para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. Por eso diariamente es que invitamos a que la familia rece. Y esa famosa frase que se acuñó cuando aquel año del Rosario, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida. A esto ha venido después el Concilio Vaticano II decirnos, además de la oración, fortalécelo con la lectura de la palabra de Dios. Saca un momento al día para en familia
leer algunos versos. Y lógicamente la celebración eucarística, que por lo menos semanalmente el domingo, ahora no lo podemos hacer presencialmente, pero lo podemos hacer virtualmente. Y esto posibilita que quizás diariamente saquemos un ratito para que en familia sigamos participando de la Eucaristía. En esa comunión, en esa comunidad, en esa pequeña iglesia doméstica. En medio de todas las dificultades, porque si usted saca tiempo para bañarse, y saca tiempo para comer, y saca tiempo para educar, saque tiempo también para orar, escuchar la palabra y celebrar. Y esto que usted acaba de decir es sumamente importante, padre, porque nos preocupamos por lo que entendemos que la sociedad nos va haciendo, nos va llevando a hacer un camino. Y lo digo por la catequesis, muchas veces para las familias es llevar al niño para que haga el sacramento, pero no se da cuenta que esto es la escuela de la fe. Entonces, para ellos no es tan relevante el que ese niño haga las tareas o las asignaciones o los textos que se le dan a leer, porque es que tiene que prepararse porque le dieron 5 exámenes en la escuela. Sí, pero y en la catequesis también tiene sus trabajos, tiene sus tareas para seguir aprendiendo y conociendo. Y por eso es que el papel de usted es educarlo en la fe, pero no, es que tiene deporte, no puede. Es que tiene, o sea, todo es una excusa para lo que es la educación de la fe que usted como padre se comprometió en el día del bautismo. Entonces le damos más importancia a otras cosas que a lo que es la parte de ese caminar en la fe. Y eso nos lleva también como familia a repensar los horarios, la distribución del tiempo. Porque es interesante cómo se está redescubriendo una vocación clave que también los papás como que habían relegado. El educar es tarea principal del papá y de la mamá, que no es solo lo académico, es lo vivencial, es el contacto. Y muchos papás y mamás han tenido ahora que sentarse y han tenido que recuperar la paciencia. Porque como que habían delegado esa educación de paciencia a los maestros, a la escuela. Y ahora entienden por qué. O la escucha, o las ocurrencias. Estaba viendo el otro día un videito que decía M A ¿qué dice? Mamá. Pero si le pongo la tilde y dice el niño Matilde. Yo me ponía ¿qué dice? Mamá. No, pero si le pones la tilde, el acento, en vez de el acento, digo, la tilde, digo, Matilde. Entonces, el papá se quedó tan desconcertado que ya no sabía. Y así nos pasa, por eso digo que los niños tienen una ocurrencia. Nosotros estamos pensando que ellos van entendiendo la lógica nuestra, que ya es de adulto. No, y hay que bajar para explicar. Y ese bajar en la explicación pues te lleva a momentos recreativos, que es un juego, porque que eso te queda más remedio que echarte a reír. M-A, ¿qué dice? Mamá. No, pero con la tilde, Matilde. Así que tenga cuidado con Matilde. Ay, Dios mío, ay, qué ocurrente, ¿verdad? Los niños. Entonces, esto nos lleva como padres a rescatar aquello que teníamos un principio, pero que lo fuimos delegando por las obligaciones que tenemos para traer el sustento a la casa, pero que es importante que no lo podíamos sacar de contexto. Entonces ahora, ¿cómo rescatar todo esto? Esto mismo de la paciencia, que hablábamos, ¿no? Cómo enseñar a un niño a ser paciente. Al relegarlo a los maestros, perdíamos la oportunidad de ese contacto de papá y mamá para pacientizar. ¿Y dónde va a aprender el niño a ser paciente? Con su papá y su mamá. Porque lo desarma. Lo desarma con una acción de eso, te desarma totalmente. No, y lo triste de esto es, padre, que entonces muchas veces cuando los padres no tienen la respuesta, ve a donde tu abuelita y pregúntale, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te desconectaste de esta realidad? Porque entonces también se va al otro extremo. Entonces dejamos esto como una responsabilidad de la esposa, de mamá. No, yo me ocupo de esto, pero tú te tienes que ocupar de esto, ¿no? Y esto es de los dos.
porque los dos formaron una sola carne. Es correcto. Y esta criatura es fruto de los dos que se ha hecho uno. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Buenas tardes, continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación hermosa de la alegría del amor. Por eso es que el Padre y mi persona nos hemos estado riendo tanto, ¿verdad? En esa alegría y en este contexto, pero a la misma vez tratando de en la reflexión llevarles a cada uno de ustedes, queridas familias, ese amor de Dios, pero de una manera alegre. Tenemos que rescatar la alegría en los matrimonios, en los esposos, en los hijos, en esa iglesia doméstica que muchas veces se ha perdido y que por eso pues pasamos por momentos a veces tan duros y tan difíciles y nos vemos desesperanzados, pero no. Hay una alegría que tenemos que rescatar, hay muchas cosas y como a la luz de la palabra el Papa Francisco nos está iluminando para nosotros, ¿verdad? En esa experiencia de ser comunión de personas, en esa ternura, en el horizonte del amor. Que ese evangelio
el amor es evangelio, Evangelio. es decir, el amor es buena noticia. Ujú. Por eso se llama el evangelio de la Alegría. alegría. La alegría del Evangelii amor. Gaudium. Ujú. Pero en este caso es, ese evangelio que es alegría, es el amor. ¿En Un dónde? amor En es la sacramento. familia. Ujú. Un sacramento que se da para que un hombre y una mujer formen una familia. Y dentro de ese ámbito familiar se desarrolle esa alegría profunda. El número 29 dirá, con una mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, estoy retomando un poquito lo que compartíamos en el segmento anterior, de familia humana y Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas que sean imagen de unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate que esa palabra de Dios confía en las manos de los componentes, Ujú. no de uno solo. No. No es el varón, no es la mujer, Ujú. no son los hijos, son los tres. De los tres. Así que el varón no puede decir, no, eso es tuyo. La mujer no puede decir, eso es tuyo. Los hijos no pueden decir, eso es de ustedes. Por eso Trinidad, Padre, Ujú. Hijo, La unidad. Padre, Madre y hijos, Ujú. dentro de una unidad que desemboca en ese amor profundo. La actividad generativa y educativa es a su vez un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en el templo donde habita el Espíritu. Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas. Entonces ahora va a hablar del modelo en la familia de Nazaret y te va a hacer un recuento de todo lo vivido por ellos. Por eso dice la cotidianidad, lo diario, el vivir, que hay cansancio y hasta pesadillas, y ahora Ujú. explicita. Como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, Que mandó matar a los niños. experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Yo me imagino a José durmiendo, ¿verdad? Llegó a su casa después del trabajo y tal, se acostó a dormir, pero empezó a darle vuelta a lo que había escuchado en el pueblo. ¿Qué es lo que había escuchado en el pueblo? Que Herodes estaba preocupado. Y estaba preocupado ¿por qué? Porque había nacido un niño, un rey. Y entonces yo me imagino que José en un momento determinado, vámonos. Ujú. Se supo interpretar esos acontecimientos vividos durante el día, lo que se comentaba, la intranquilidad de la gente. Y en un momento dijo, ahora es el momento, y arrancó y se fue. Vámonos. Pues si no, el niño Jesús hubiera caído en esa Ujú. matanza. Y Entonces es eso es importante. emprender un camino en la noche, en la oscuridad, sin saber hacia dónde se iba a dirigir, guiado, ¿verdad? Por la acción de Dios en su vida, esa En el fondo es una confianza. intuición del corazón, Ujú. porque no estaba cierta que eso iba a pasar. Cuando sale de la ciudad y se va, entonces se cumple la palabra. El Señor lo inspiró. Por eso es importante entender qué es escuchar a Dios. ¿Qué es escuchar a Dios? Y Dios habla por la palabra, habla por la comunidad, habla por los acontecimientos, habla por el ambiente. Cuando uno siente esa emoción, debe dejarse guiar. Por eso ese hombre de familia, ese caballero, ¿verdad? Ese padre de familia, deja que sea Dios quien le guíe, quien le dirija, quien le acompañe, quien le ayude. Por eso la escucha y la atención a esta escucha para saber cómo dirigir, cómo guiar, cómo educar a su familia. Eso es así. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre, a postrarse y a adorarlo. Ahora va a ir poniendo personajes, ¿no? José Ujú. es el que intuye y hay que salir, se va. María, Como la María, contemplamos. ujú, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. Perdón, me salté los magos. Los magos, sí, los magos. Los magos nos invitan a adorar, nos invitan a contemplar.
nos invitan a postrarnos. Son posturas, ¿no? Nos invitan a contemplar, mirar con profundidad. Esa contemplación me lleva a arrodillarme, a postrarme. Y en ese gesto adoro. Adoro la presencia de Dios hecho carne. Ahora viene la Virgen. Son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. Así que María nos enseña a vivir con audacia, con coraje, con serenidad los desafíos. Esos desafíos que a veces son tristes y otras veces son entusiasmantes, pero sobre todo a custodiar y a meditar en el corazón las maravillas de Dios. ¿Cómo guardar en el corazón esas vivencias profundas y hacerla también canto, exultación y alabanza? Porque uno se imagina, ¿verdad? En todo este contexto, cómo llegaron esos magos, cómo llegaron esos pastores, lo que hicieron en ese momento. Y María, dice los textos, y María todo lo guardaba en su corazón. Lo cual quiere decir que no entendía muchas cosas, pero no por eso las desechaba. Las rumiaba, las meditaba y a su debido tiempo entendió. En el tesoro del corazón de María está también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Interesante. En el tesoro del corazón de María, todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, ella nos tiene presente. San Pablo VI, cuando visitó a América por primera vez, en Colombia, al llegar dijo, decir América es decir María, decir María es decir América, porque la llevamos muy en el corazón y ella también nos lleva en su corazón. Y eso se manifiesta, Padre, hoy que estamos celebrando esta gran fiesta de la Santísima Virgen, se manifiesta en esta devoción de los pueblos, cómo María mueve, ¿verdad? En ese fervor, en ese amar a esta mujer tan hermosa, tan maravillosa, y que Jesucristo nos las dejó como madre a cada uno. Hay muchos pueblos, yo los recuerdo mucho, el tiempo que trabajé en Venezuela. Mañana se celebra pues en torno a la Virgen del Valle, que es la patrona del oriente de todo el país, y la gente viajaba a Isla Margarita, que es donde está el santuario, pero aquello eran multitudes y multitudes. Pero cuando tú vas a los distintos lugares, donde quiera vas a ver una imagen de la Virgen del Valle, donde la gente le canta sus galerones, donde les rinden un homenaje y le llaman la morenita, ¿sí? Y uno dice, Dios mío, aquí está el fervor de la gente. Entonces uno aprovecha esos espacios para formar, para educar en la fe, para seguir la evangelización en una riqueza muy hermosa, y uno ve entonces cómo en esa gran devoción a la Santísima Virgen. Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios. María es una de las nuestras, por eso ella nos sirve de intérprete. Y nuestra devoción a ella, sencilla, acogedora y humilde, es la que nos hace entender la historia de mi familia, y dentro de esta historia de mi familia, un mensaje, el mensaje de Dios. Terminamos este primer capítulo. Vamos a hacer una síntesis, vamos a hacer una breve recopilación de todo, ¿verdad? Entonces esta primera parte es las familias en la Biblia. Y esto es en una dimensión de organización, de visión, de conjunto, ¿verdad? Entonces nos dice, familias en la Biblia, ¿qué tres cosas son importantes? Primero, la fecundidad. Segundo, el trabajo. Y tercero, la relación de pareja. Es lo que hemos estado dialogando en estos días. Con relación a la fecundidad dice, es signo del acto creador. Con relación al trabajo, sirve para conseguir el pan. Y con relación a la pareja, es imagen del misterio de la Trinidad. Esto es entonces esta dimensión bíblica. La fecundidad, que es signo del acto creador, tiene una expresión ¿en quién? Los hijos son expresión de plenitud. ¿Plenitud de qué? Del acto creador. En el trabajo,
que sirve para conseguirle el pan. para guardar y cultivar el Edén. El Edén es ese jardín familiar, esa intimidad. Ese es el ideal de cada hogar. Por eso cada hogar es un Edén. Un Edén. Y por eso usted dice, voy a mi casa. Incluso los que se casan, aunque tengan su casa, dicen la expresión, voy a mi casa. ¿Cuál es tu casa? No, la de mi papá. Porque estar en casa es estar en la familia, que después funda su casa, funda su familia. Y tercero, con relación a la pareja, que es imagen del misterio de la Trinidad, quiere decir comunión íntima de personas. en esta triple realidad: fecundidad, trabajo, relación de pareja, hijos como expresión, trabajo como cultivo, comunión profunda. La palabra de Dios es compañera de viaje de las familias. Y en esta misma dimensión, la Biblia nos ayuda a mirar entonces también la familia de Nazaret. ¿Qué es qué? Icono para las familias. Un icono es una imagen, un reflejo, una ventana. Por eso nos dirá, Jesús nace en una familia, va a las casas y habla en parábolas de temas cotidianos. nace en una familia, va a las casas. O sea, la experiencia que Jesús tuvo en su casa lo marcó tanto que puso como centro de evangelización las casas. Por eso a Jesús le gustaba ir a las casas de la gente. Nosotros hemos desviado un poco esta ruta y entonces tratamos de que la gente vaya a los templos. Y muy pocas veces nos damos cuenta de la importancia de visitar las casas. Que yo no quiero meterme en problemas. No, si no es meterte en problemas, es descubrir lo que Jesús descubrió, que la familia es el santuario y el hogar es el lugar de esa adoración, de esa pequeña comunidad. Padre, y en eso que usted está hablando, ¿verdad? A mí me interpela de manera especial, puesto que nuestro carisma es con la familia y nuestra madre fundadora que decía, hay que visitar, hay que llegar al hogar, hay que visitar las casas de estas familias, donde lo que enseñábamos en los colegios no se daba en un seguimiento a la familia, pues allí es que tenemos que llegar, a esa pequeña iglesia doméstica. Por eso tocar en el hogar y entrar. ¿Para qué? Para evangelizar, cristianizar a la familia. Y usted tiene la dicha, hermano, de que viene de una familia ¿de cuántas personas? Somos 7, contando numerosa, a mi papá y a mi mamá. Numerosa en ese sentido. Y el Señor la llamó a servir en una congregación que tiene que ver con la familia. Por lo tanto, su primera llamada, familia, la lleva después a descubrir su segunda llamada como cristiana, como religiosa, y se entrega a un servicio por la familia. Hable de eso. Sí, y es interesante porque uno dice, ¿cómo nosotros evangelizar hoy a la familia en medio de esta nueva realidad? Y yo compartía, padre, ahora que usted me hace esta pregunta, yo compartía hoy con una de nuestras hermanas y yo decía, hoy, ¿cómo llegar a la familia? Ya no, tal vez podemos ir tocando de puerta en puerta, pero hay muchos medios que tenemos. Y yo le decía, mira, ese mismo, el programa que yo hago con el padre en las tardes, ¿sabes a cuántos hogares estamos entrando nosotros para la evangelización? Ahí está el carisma de Madre Dominga, ahí está el carisma que legó en cada una de nosotras sus hijas. En la medida en que tú te comunicas con una persona, sea vía telefónica, le escucha, ahí estás entrando a un hogar, estás entrando a una familia. Cuando por distintas maneras te encontraste con alguien, le saludaste, dialogaste, escuchaste, estamos evangelizando a la familia. Los nuevos métodos, las nuevas maneras de aquello que Madre, guiada e iluminada bajo la acción del Espíritu, ve una realidad en el 1949, entonces llegar a los hogares de una manera. Ahora nos toca llegar a nosotros, a los hogares de otra manera, un nuevo método, una nueva forma de evangelización, de cristianizar a la familia y también en las distintas instancias donde estamos, ¿verdad? En los institutos,
en Omeco, cómo SOR lo lleva desde allí, en el centro catequístico, cómo entonces una evangelización desde la catequesis, y así sucesivamente nosotros vamos llevando ese mensaje. Y ciertamente, ¿dónde estuvo esa primera escuela? Pues en mi entorno familiar, en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, ahora en mis sobrinos, en mi primer sobrino, nieto, como decíamos los otros días, que compartía con usted. Entonces, ¿cómo nosotros continuar evangelizando la familia? ¿Por qué? Porque mi primera evangelización está en mi entorno familiar, esa que me llevó a cultivar la fe, a crecer la fe, a caminar en ella, y que aún yo siendo hoy religiosa todavía me sigue llevando, me sigue guiando y me sigue acompañando, porque gracias a la oración de mis papás es que uno también se sigue manteniendo en este caminar y en este peregrinar, que no es nada fácil, porque es una opción, es otra familia, es una nueva realidad, pero entonces que también pues nos permite que así la experiencia vivida en mi familia carnal, en mi entorno familiar, papi, mami y mis hermanos, pues nosotros podemos continuar transmitiéndolo desde el carisma, que el Señor un día pues me llamó por mi nombre, me eligió, habiendo a lo mejor tantas, pero me eligió a mí para continuar extendiendo el reino, y extendiendo el reino desde la familia. Usted hizo una frase al principio, una palabra al principio, ¿la puede repetir, que decía la Madre Dominga? Que había que cristianizar a la familia, llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Y que cuando llegaran a las casas quisieran que oráramos por antes. la familia. Antes de eso, Sí, déjame ver, frase. que dije una palabra. Vamos a ver, yo sé que yo empecé hablando de que aquello que se enseñaba en los colegios, en las escuelas, cuando estos niños llegaban al hogar, no había una continuidad. Y madre se daba cuenta de eso, pues por la realidad que había en la familia en ese tiempo. El hombre salía a la tierra, ¿verdad? A su trabajo en la agricultura, que era en aquel entonces, porque es cuando empieza toda esta experiencia de la industrialización en Puerto Rico, y entonces eso lleva a que después también la mujer deje de estar en la casa para irse a las grandes empresas. Entonces, ¿cómo evangelizar desde esa realidad? Entonces, madre se fijó en eso y dijo, tenemos que llegar a los hogares tocando. Tocando, esa es la palabra que Dios quiere. Tocando de tocar. En aquel entonces de puerta en puerta, ahora es tocar. Es el mismo ejemplo de Jesús. Toca la realidad. En aquel entonces la puerta, ahora hay que tocar la computadora, hay que tocar el celular, teléfono, hay que tocar los corazones, hay que tocar con la mirada, que es lo que en cierta medida hemos estado reflexionando en la tarde de hoy, sobre la ternura. La ternura en el horizonte del amor. Que la ternura, que el Papa Francisco resalta mucho, es un toque. Es un toque. Y ese toque hoy se tiene que actualizar. Y quizás yo no puedo tocar la puerta física, porque estoy muy lejos, pero tengo que ingeniármelas con un método diferente para que ese toque se da. Y entre el Señor. Tocar la familia, tocar el corazón de la familia, tocar al padre, tocar la madre, tocar los hijos. Y eso crea un ambiente distinto, diferente, nuevo. Y de esa manera, pues nosotros podemos entonces llegar a esa familia, y queremos llegar a tu familia. Entonces, por eso este programa de Mi Camino de Fe, y que ahora estamos como, si seguimos esta experiencia, ¿verdad? Iniciamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, para nosotros ir introduciéndonos, tocamos el sacramento de la Eucaristía, luego entonces nos fuimos al camino de la santidad, luego nos fuimos a la alegría del Evangelio, y ahora estamos entonces entrando a la alegría del amor. Es todo un camino, y estamos viendo cómo también la familia hoy está llamada a la santidad y está llamada a evangelizar con alegría. Tocando, dejándose tocar. Ese toque de Dios es muy importante. Vamos a decir unas palabritas y dígame lo primero que le venga a la mente. Vamos a hacer un juego. Bueno, vamos a ver. Y usted en su casa haga lo mismo. Vamos a ver. Familia como Casa Serena. No me tiene que decir lo primero que le venga a la mente. Tranquilidad. Casa Serena. Tranquilidad. Que viene de tranca. Ajá. Ok. Y tranca es la que se pone en la puerta para no dejar que lo malo entre.
Los papás en las casas antiguas se ponía la tranca. La tranca. Se cerraba. Ujú. Pero aquí usted dice serenidad. Casa serena, tranquilidad. Tranquilidad, Y esa tranquilidad implica ¿qué? paz. Paz. ¿Sí? Casa serena, tranquilidad, paz. Iglesia doméstica. Familia. Es un elemento nuevo, ¿verdad? El domus es la casa. Doméstica quiere decir donde se reúne la gente de la casa, la familia. Comunión de personas. Amor. ¿Y ese amor cómo se desarrolla? En la unidad. ¿Y esa unidad cómo se hace crecer? En el diálogo. ¿Y ese diálogo qué produce? Comprensión. ¿Y esta comprensión qué establece? Amor. ¿Y cómo logramos todo esto? En libertad. En entrega. Pero ejemplo de la Trinidad, relacionándonos. Por eso es imagen de la Trinidad. Comunión de personas siempre hace referencia a la Trinidad, que es todo lo que usted ha dicho, pero también comunión de personas es relaciones. ¿Qué tipo de relaciones establezco de comprensión, de aceptación? Icono de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué es un icono? Es una ventana. Una ventana. Entonces yo miro la ventana y miro el misterio de la Trinidad. Es como ese icono que usted tiene de frente, que yo lo tengo de espalda, y que es muy hermoso y tiene una catequesis bellísima. Es correcto. En torno a una mesa. En torno Es una a una familia. mesa. Es un hogar. Y ese icono de la Trinidad tiene toda una catequesis, porque ustedes saben que los cuadros de los orientales, los iconos, son ventanas. Y entonces, y vemos son tres personas. El personaje que está sentado en el centro, que es rojo, la túnica roja nos recuerda a Jesucristo que dio la vida. Y hay un árbol detrás, el árbol de la vida. Uno pensaría que ese es el Padre, no, ese es el Hijo. Y el que está a la derecha del Hijo es el Padre. Que si te das cuenta y se contempla bien el icono, en la mirada se establece una relación. Y de la mirada del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, surge entonces el Espíritu, que es la tercera persona. Detrás del Padre hay una casa. La casa del Padre, el Evangelio, ¿no? Lo dice muchas veces. Jesús en el árbol de la vida, la cruz. Y el Espíritu Santo en la roca. Hay una mesa. Y sobre esa mesa hay una copa. Y en esa copa un pedazo de cordero. El misterio de la Pascua. Esa mesa es triangular. Esa mesa que es triangular tiene abajito como un roto, como un cuadrito, que esa es la puerta. Para llegar al misterio de la Trinidad, entramos por una puerta angosta, estrecha, pero que nos lleva a la salvación. Si uno mira y traza un círculo geométrico, verá que hay un círculo que se forma por las cabezas de los personajes de los ángeles que están ahí y se une a los pies. Entonces, si se da cuenta, los cuerpos es circular, la relación. Pero a la vez, entre las alas de los ángeles que están ahí, hay una copa. Y pero usted ve muchas cosas. Es que hay que contemplar ese cuadro muchas Y veces. podrían decir, ¿y dónde están los ángeles? Se nota en las alas que están detrás de las tres personas. ¿Ves? Ahí es que está lo de los ángeles. Ruble, que es quien hace este cuadro, se inspira en el libro del Génesis, cuando Abraham es visitado por tres personajes que los padres de la iglesia siempre han visto a la Trinidad. Es interesante los colores que se utilizan, las capas. Si se da cuenta, las capas son distintas. La capa del Padre es blanca, cristalina, santidad. La capa del Hijo es azul, el cielo. La capa del Espíritu es verde, la esperanza. Y esos personajes tienen además tres bastones para indicar la unidad. Y esa unidad nos lleva a entender que es un camino. Por eso se da cuenta el ángel que representa al Espíritu Santo, que es el de la izquierda. De la izquierda, no, perdón, estamos al revés. Sí, el de la izquierda, sí, en el cuadro de la izquierda. Ese ángel, mire que ese pie que usted está señalando está como ¿cómo que? Hacia afuera, Hacia afuera, en salida, porque el Espíritu es el que nos hace salir. Entonces yo salgo de la Eucaristía, guiado por el Espíritu, a anunciar el misterio de la vida que nos viene por Jesucristo, que nos conduce a la casa del Padre y se celebra en la mesa eucarística. Otras muchas cosas podríamos decir, pero usted no está aquí. Tremenda catequesis, ¿verdad?, que hemos tenido en torno a la Trinidad como icono de la familia. Ventana.
Y el tiempo se nos acabó, por eso no Ave digo más nada. María. Sí, ciertamente, ¿verdad? Ha sido una experiencia hoy muy linda con este apenas estamos en el primer capítulo y son 9, ya nos quedan 8. Bien, ya nos quedan 8, pero vieron cómo a través de la palabra, ojalá y la familia en este contexto y el compartir esta hermosa exhortación del Papa Francisco se entusiasmen por tener la palabra y no solamente tenerla, sino leerla, escrutarla, hacer lectura orante con ella e ir pasito a pasito viendo cómo el Señor les habla a cada uno de ustedes como familia. Algo muy interesante de este icono de la Trinidad, de este cuadro de la Trinidad, es que cuando uno aprende a rezar delante de ese icono, volvemos a la palabra que usted dijo al principio: serenidad, tranquilidad y paz. Eso es lo que brota del corazón del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, Pasito a pasito. Hasta mañana.